Amén, familia. Nuestro pastor predicó el domingo pasado acerca de, en medio de nuestros procesos, una debilidad predominante aumenta los tiempos de espera. Y esto tiene que ver, familia, con que cada uno de nosotros tenemos un talón de Aquiles, ¿cierto? Cada uno de nosotros sabe dónde el Espíritu Santo todo el tiempo te dice, cuidado, cuidado, cuidado. Y en ese contexto nuestro pastor nos enseña que tenemos una debilidad predominante y que cuando yo no sujeto a los pies de Cristo aquella debilidad, el tiempo de espera del trátame se alarga. Porque estamos viviendo en el proceso del trátame hasta el dame. Del trato de Dios hasta lo que Dios nos da. Hasta lo que Dios quiere entregarnos. Nuestro pastor decía que un hijo tratado es garantía de lo delegado. Es decir, una persona que es tratada por el Señor es en garantía de lo que Dios quiere hacer con él. Porque no se va a robar la gloria. Y Dios no comparte su gloria con nadie. Amén. Dios es totalmente poderoso. Él es soberano. Nadie puede ir en contra de nuestro Señor. Sin embargo, el Señor en su gracia y misericordia usa a sus hijos para manifestar su presencia. Y esos hijos tienen que ser tratados para cuando sea el momento glorifiquen al Padre con todo su ser. Y nuestro pastor hablaba acerca del joven de la mano seca. ¿Se acuerdan? Que en esa época cada enfermedad era contado como un pecado. Por eso, ¿se acuerdan cuando había un hombre ciego y los discípulos dijeron, Señor, ¿quién ha pecado? ¿Este o sus padres? ¿Cierto? Ellos venían una enfermedad, es un pecador. Entonces este hombre con el brazo seco, brazo tullido, cuando iba Jesús caminando por la aldea, había miles de personas que estaban al lado de él. Incluso la palabra menciona que en varias ciudades él no pudo entrar por la cantidad de personas que estaban con él. Entonces sin lugar a dudas, cuando el Señor le dice, extiende tu brazo, este hombre tenía dos opciones, como decía nuestro pastor. O extendía el brazo bueno y no era sanado, o se exponía, era vulnerable al que dirán. Y cuando él decidió exponerse, Dios lo sana. Y es un principio de la vulnerabilidad. Dios sana cuando yo expongo aquella debilidad que tanto me cuesta vencer. Porque el Señor, cuando uno expone, es como decir, Señor, lo reconozco que tengo un problema. También nuestro pastor hablaba del joven rico. Él también tenía una debilidad predominante. Con este joven rico el Señor no le dice que no es verdad lo que él dice. El joven rico dice que cumple la ley de los profetas. Pero Jesús no le dice, no, es verdad. Jesús guarda silencio y el silencio otorga. Pero el problema del joven rico no era que no cumplía, era su amor al dinero. Y ahí estaba su debilidad predominante. Y esa debilidad predominante hizo que no se transformara en uno de los apóstoles. Porque no estuvo dispuesto a soltar aquella área que tenía que soltar. Y también nuestro pastor enseñaba de que Jesús nos comprende. Y Jesús, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y Él nos comprende total y absolutamente. Y en eso yo estaba orando al Señor, preguntándole qué es lo que Él quería que se enseñe esta mañana. Y el Señor me llevó a su vida. Y vamos a hablar acerca de Jesús. Es un hombre, Jesús, es una persona completamente hombre, completamente Dios. Él no dejó su divinidad cuando llegó a la tierra, pero sí se sujetó a un cuerpo humano. Y Él fue tratado. Y la verdad es que Jesús, a diferencia muchas veces de nosotros, Él eligió ser tratado. Tú y yo somos liberados, restaurados, llenos de gracia y favor, con esperanza y gloria, con renuevo y regocijo, porque Él es la esperanza de nuestras vidas. Y es porque Él fue tratado y fruto de un trato de Dios hacia Jesús, es que hoy día nosotros estamos acá con la gracia y el poder y el favor de Dios. La vida terrenal de Jesús es el perfecto ejemplo de lo que Dios se propuso que fuera el género humano.
La vida terrenal de Jesús es el perfecto ejemplo de lo que Dios se propuso que fuera el género humano. Y eso es poderoso, porque Jesús nos da una capacidad que no se puede medir con nada. Es la capacidad de que en nuestro corazón habite Él mismo. Y en esa capacidad Él nos da para que nosotros podamos hacer las obras del reino y movernos en compasión. La palabra dice así. En Marcos 1, del 7 al 8, el Juan el Bautista dice así: después de mí viene uno más poderoso que yo, ni siquiera merezco agacharme para desatar la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero Él los bautizará con el Espíritu Santo. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Jesús nunca dejó su condición de divinidad, pero sí fue tratado en la limitación de un cuerpo humano. Cuando Juan el Bautista reconoce que Él no es digno ni siquiera de desatar sus sandalias, está reconociendo que en Jesús hay una divinidad, que es el que había de venir, el que es, el que era y el que ha de venir. Entonces Juan el Bautista, un hombre tremendamente usado por el Señor, incluso Jesús lo menciona como el más grande del reino de los cielos, ni siquiera él era digno de desatar las sandalias de Jesús. Pero imagínense tan poderoso es Jesús, que Jesús realmente era garantía de lo delegado, que su ministerio comenzó con el bautismo, ¿cierto? ¿Y qué fue lo que dijo Juan el Bautista? Yo no soy digno de desatar sus sandalias. Pero Jesús realmente era garantía de lo delegado, porque termina su ministerio agachándose y sacando sandalias. Qué tremendo es Jesús. Qué tremenda es su persona. El gran Rey de Reyes, agachándose para desatar sandalias a sus discípulos. Eso es poderoso. Por eso Jesús es el mejor y grande ejemplo de lo que es la expectativa de Dios Padre con el género humano. Un hombre totalmente humilde. La vida terrenal de Jesús es el perfecto ejemplo de cómo vivir un trátame y un dame de la manera que le agrada a Dios. Jesús es la garantía de lo delegado. Y yo quiero mencionarte otro versículo que tiene que ver con el trátame y el dame. Este versículo está en Juan 13, del 3 al 4. Y dice así: sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando toalla se la ciñó. Acá vemos a Jesús. ¿Qué tenía él? Dios le dio todo en sus manos. Él tenía el dame, ¿cierto? Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en sus manos, en las manos, él tenía la autoridad mayor. Jesús, teniendo un dame, está dispuesto a un trátame. ¿Por qué? Jesús sabía de dónde había salido y a dónde iba. Él tenía una identidad clara. Pero él se levanta de una cena, se quita el manto y toma una toalla. Jesús es la garantía de lo delegado porque Jesús tenía el dame. Él sabía que todo estaba en sus manos, tenía poder y autoridad. Jesús es la garantía de lo delegado porque tenía una identidad clara, sabía de dónde venía y a dónde iba. Hay algo que a mí me llama mucho la atención que el Señor me habló ayer y está en Juan 4, que no alcanzé a poner la palabra. Dice la palabra que cuando Jesús se enteró que él estaba en Judea, se enteró que los fariseos decían de que los discípulos de Jesús bautizaban a más personas que los discípulos y que Juan mismo. Jesús lo que hace es irse de Judea y se va a Galilea. Él sabía de dónde venía y sabía a dónde iba. Él no tenía un problema en su corazón de menguar, una identidad. Y es importante que en el trátame nosotros tengamos dos cosas bien claras. Lo número uno es que Dios sí nos ha dado todas las cosas mediante Jesús. Y lo segundo es que sí tenemos una identidad clara, que es Cristo en nosotros.
Con esos dos elementos importantes, cualquier trátame es posible pasar. Pero lo más interesante es que Jesús, teniendo un dame, él elige un trátame. Lo primero, se levanta de la cena. Era la última cena de Jesús en la tierra, la última, familia. ¿Y qué es lo que hace? Él se levanta. Él renuncia a su derecho de estar sentado y siendo reconocido por los discípulos. Era su último momento con los discípulos, pero él se levanta de la cena. Hay una renuncia. Y el trátame tiene que ver con una renuncia. Significa renunciar a un derecho, a una comodidad, a un descanso, a una honra, a un reconocimiento. La persona que es probada en el dame, y esto es súper interesante, la persona que es probada en el dame se mueve con lo aprendido del trátame. La persona que es probada en el dame se mueve con lo que es probado en el trátame, lo aprendido en el trátame. Porque Jesús, sabiendo que tenía todas las cosas, sabiendo dónde iba y a dónde venía, él tenía el dame. Él estuvo dispuesto a pararse de su asiento, renunciar a seguir comiendo. Segundo, se quita el manto, es decir, se agacha y se quita el manto y frente a los discípulos. Él perfectamente hubiera mantenido su manto y lavándole los pies a los discípulos, y los discípulos viendo que él tenía el manto, pero él aún así se lo quita. Se despoja de una condición, se despoja de una posición, se despoja de una autoridad y se agacha. Y después de agacharse, él toma una toalla, él hace el encargo del Padre. Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el que por medio de él todas las cosas hoy día existen, él está dispuesto a pararse de la mesa en comunión y en tranquilidad, a renunciar a esa posición. Está dispuesto a sacarse el manto para servir sin el manto, porque es fácil a veces servir con un manto, porque cuando tú sirves con un manto, la persona se da cuenta que tú eres mayor que esa persona. Pero servir sin un manto no le importaba lo que estaban pensando los discípulos. Es interesante ese principio. Pero el segundo es que él toma una toalla, él hace el encargo de lo que el Padre le estaba pidiendo hacer. Nuestro pastor Danilo va a estar predicando el servicio, así que él toma la toalla, no lo voy a compartir yo. Amén. Amén o no amén. La pregunta es: ¿cómo Jesús tuvo un corazón tan humilde para ser tratado cerca de 30 años, sujeto a un cuerpo físico con limitaciones? Seguramente ese pudo ser su debilidad predominante. A veces nosotros creemos que Jesús no tenía una debilidad predominante. No la tenía en el pecado. Pero él creó el mundo y se hizo completamente hombre y completamente Dios. Y ahí sí tuvo limitaciones. Y vamos a ir a un recuadro un poco más allá y vamos a ver algunas características. Pero lo interesante es que en la tierra Jesús nunca dejó de ser Dios, pero sí se hizo hombre. Yo sé que esta enseñanza de pronto es muy, no sé, pero tiene mucha profundidad. Miren, vamos a ir al recuadro. La naturaleza humana de Jesús estuvo cansado en Juan 4:6, pero su naturaleza divina dice que ofreció descanso a los cargados. En su naturaleza humana tuvo hambre, pero en su naturaleza divina él era y es el pan de vida. En su naturaleza humana tuvo sed, pero en su naturaleza divina él era y es el agua de vida. En su naturaleza humana estuvo en agonía. En su naturaleza divina consoló a otros. En su naturaleza humana creció en sabiduría como todos. En su naturaleza divina existió desde la eternidad. En su naturaleza humana fue tentado. En su naturaleza divina Dios no puede ser tentado. En su naturaleza humana se limitó a sí mismo en su conocimiento. En su naturaleza divina fue omnisciente. Ahí están los versículos de cada uno de sus respaldos. Jesús sí tenía una debilidad predominante. ¿Cómo fue que él estuvo dispuesto a ser tratado? Para nosotros el trato puede ser 1 año, 2 años, meses, días. Pero para Jesús fueron 30 años
y después 3 años de ministerio y ascendió al cielo. Qué tremendo es Jesús. Qué grandioso es nuestro amado. Démosles un aplauso a nuestro Señor. La gloria de Jesús. Démosle un aplauso más grande a nuestro Señor. Realmente es bueno. Eres tú, Jesús. Te bendecimos, Señor Jesús. Tu vida es un ejemplo para cada uno de nosotros. Recibe toda gloria, toda honra por los siglos de los siglos y los siglos de los siglos. Porque solo tú puedes ser adorado y entronado en medio de nosotros. ¡Aleluya! Gloria al Señor Jesús. ¡Qué tremendo es nuestro Señor! Sin lugar a dudas, nuestro trato puede ser de años. 1 año, meses o días, pero el trato de Jesús duró toda su vida acá en la tierra. Sin duda, el despojarse de su condición y estar en un cuerpo mortal no fue fácil. Pero el resultado de su proceso y de cumplir el propósito trajo un impacto que trasciende siglos y edades, donde todos nosotros somos supremamente bendecidos. La palabra dice así en Hebreos. Sin embargo, vemos a Jesús, imagínense, interesante, quien fue hecho un poco menor a los ángeles. ¡Wow! Coronado de gloria y honra por haber padecido la muerte. Así, por la gracia de Dios, la muerte que él sufrió resulta en beneficio de todos. Su trátate nos trajo un beneficio tremendo. Jesús en la eternidad siempre fue adorado por ángeles. Lucifer, que es Satanás, adoraba a Jesús. Siempre hubo una adoración a Jesús. Pero saben, cuando Jesús viene a la tierra, era necesario hacerse semejanza de hombre. Imagínense el nivel de corazón de que es Jesús. Por un hombre entró el pecado y por un hombre tiene que venir el perdón. Dios es un juez justo, por eso envía a Jesús a la tierra. Si fuera un Dios injusto, haría así y hubiéramos desaparecido. Pero como es justo, tenía que él mismo ir a la tierra y cumplir su palabra. Interesante. Por eso, familia, cuando estamos cansados, pero por medio de Jesús tenemos descanso. Podemos tener hambre, pero Él es el pan de vida. Podemos tener sed, pero Él es el agua de vida. Podemos estar en agonía, pero Él nos consuela con su paz y amor. Cada trátame de Jesús hoy en día nos hace ser completamente suplidos y saciados. Por eso su muerte, su trato resulta en un beneficio poderoso sobre nosotros. Y así nuestro trato resulta en un beneficio de quienes nos rodean, porque un hijo tratado es la garantía de lo delegado. El trato de Jesús trajo bendición sobre tu vida. El trato de tu corazón trae bendición sobre otros. Jesús amaba al Padre con un amor ágape. Y Jesús amaba a las personas con un amor ágape. Un amor sin condición. Y ese es el amor que hoy día Dios nos está pidiendo hacer. Hoy podemos estar en una iglesia que se mueve en compasión. Dios nos ha bendecido poderosamente. Hemos crecido. Dios nos ha provisto tremendamente recursos. Pero hubo personas que tuvieron que pagar un trátame. Y son nuestros pastores principales. Cada trátame involucra un beneficio al que está a mi al lado, a mi alrededor. Por eso Jesús dijo, la ley y los profetas se resumen en 2 cosas. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y eso es la finalidad de un corazón tratado, que ama a Dios con todo su corazón y que ama al prójimo como a él mismo.
porque eso refleja a Jesús. Y familia, hay algunos principios que Jesús vivió para llevar la espera y disfrutar de cada uno de sus días. Jesús en el Trátame disfrutó. La pregunta es ¿cuántos de nosotros disfrutamos el Trátame? Jesús en el Trátame se reía. Era contado como amigo de pecadores y bebedores. Era una persona jovial, alegre, pero era tratado. Nosotros cuando somos tratados a veces estamos tristes, apesadumbrados, ahogados, desesperados. ¿Cuál fue los principios que Jesús se movió para, al ser completamente hombre y completamente Dios, mantenerse firme en el Trátame? Y vamos a ir a la palabra, porque en la palabra está la respuesta. La palabra dice así en Filipenses 2, del 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, imagínense, y le dio, el dame, un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Aleluya. Aleluya. Grande eres, Señor Jesús. Para vencer nuestra debilidad predominante en la espera del dame o en el proceso, debemos tener el mismo sentir que hubo en Cristo. Por eso el apóstol Pablo parte: haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. La pregunta es: ¿qué haremos? ¿Cómo afrontaremos la espera? ¿Cómo caminaremos en el Trátame sujetando mi debilidad predominante debajo de mis pies? ¿Cómo yo, como Roberto Quintero, sujetaré mi carácter o el pasar muchas veces de 0 a 1000? La respuesta es con el mismo sentir que hubo en Cristo. Ahora la pregunta grande es: ¿cuál fue el sentir que hubo en Cristo? Y hay 3 principios que yo quiero hablarte. El primero está acá, dice: no estimó cosa a que aferrarse, sino que se despojó. En griego es kenosis, a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Jesús hizo abandono de su gloria durante su tiempo de encarnación, pero no de su divinidad. Acá estamos entrando en una tierra ya más profunda. Jesús, cuando se hizo hombre, hizo abandono de su gloria, pero no de su divinidad. Él se vació. Para vencer el Trátame tenemos que vaciarnos de nuestra posición, de nuestras pasiones, de nuestros deseos, de nuestros anhelos. Vaciarnos para que Cristo sea en nosotros. Jesús, cuando se vació, vino sobre él la naturaleza humana. Por eso la palabra en Juan 17, del 4 y 5 dice: yo te he glorificado en la tierra, he completado la obra que me encargaste, así que ahora, Padre, glorifícame a tu lado con aquella gloria que yo tenía junto ante ti desde que el mundo existiera. Él se vació. Y ahí está la clave principal de cómo yo vivo un Trátame correctamente que agrada al Señor. Yo me vacío de mi condición. Me despojo de mi manto. Me despojo de mi condición. Me vacío por completo. Ketosis. Pero no, acá el punto es importante. Muchas veces creemos que vaciarnos de nuestra posición es quedar en nada. Pero Jesús se vació de su gloria, con la que tenía antes de la fundación del mundo, pero no perdió su divinidad. Y tú te puedes vaciar de ti, pero no perderás tu posición en un lugar celestial. Y ese es un principio importante. Tú puedes vaciarte, tener una kenosis en tu corazón. Decir: Señor, yo ya me desligo.
Ya me clavo en la cruz. Ya, Señor, ya Roberto, ya entrega tu carácter. Entrega tu enojo. Ya me desligo. Pero cuando yo me desligo, en ese momento, preciso momento, Cristo empieza a hacer en mí. Pero aparte de Cristo empieza a hacer en mí, yo no pierdo esa naturaleza que soy hijo y estoy sentado en un lugar de autoridad. Cuando Jesús se vacía, y esto es interesante, se vacía de sí mismo, viene sobre él la naturaleza humana y se hace completamente hombre y completamente Dios. Cuando tú te vacías de ti mismo, viene la naturaleza divina. Y esa es una diferencia tremenda. No tener miedo a perder una posición, porque Jesús no perdió su divinidad y tanto tú como yo no perderemos nuestra posición en un lugar celestial. ¿Saben, familia? A mí me llama la atención porque la palabra dice que Jesús, Él se humilló, Él se hizo obediente, Él estuvo hasta la muerte y muerte de cruz. Él lo decidió, Él fue al trátame, Él se despoja, Él se humilla. Y saben, hay un principio. ¿Saben cuál es el principio? El segundo principio es así: se humilló y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él vivió para glorificar al Padre y murió para glorificar al Padre. Cuando yo me humillo a mí mismo, es porque yo estoy glorificando al Padre. Cuando yo renuncio y me hago obediente, es porque yo estoy y busco glorificar al Padre. Jesús no tuvo ningún problema en humillarse a sí mismo, no tuvo ningún problema en buscar al Padre, no tuvo ningún problema en hacerse obediente. El Rey de Reyes y Señor de Señores, en Hebreos 5:8 dice que aunque era hijo, aprendió la obediencia, pero aún así no le importó, porque él tenía algo en su corazón que decía: yo quiero glorificar a mi Padre. Y la gran motivación de una persona que vive feliz en el trátame es que quiere glorificar al Padre, porque entiende que en cada proceso que levante sus manos y adore al Rey de Reyes, en cada proceso en que él ore al Padre dándole las gracias, en cada proceso en donde él entregue su vida por completo, Cristo está siendo glorificado. Y esa fue la motivación de Jesús. Por eso Él dice: yo te he glorificado en la tierra, he completado la obra que me encargaste. Por eso antes en el huerto de Getsemaní dice: Padre, si tú quieres, si yo, no me acuerdo muy bien, pero que pase de mí esta copa. ¿Todos entendieron? A buen entendedor, pocas palabras. Que pase de mí esta copa, Señor. Que pase de mí esta copa. Pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Porque mi motivación mayor es que tú seas glorificado, es que tú seas entronado, es que tu nombre sea levantado. Porque tú eres el Padre, tú eres Dios, tú eres Dios. Qué tremendo principio. Cuando yo pongo mi mirada en glorificar al Padre, no me importa mi trátame, porque estoy cumpliendo para lo cual fui creado, para traer gloria y alabanza a su nombre. Gloria al Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gloria a ti, Jesús. Jesús amaba al Padre con un amor ágape. El amor ágape es un sentimiento poderoso y desinteresado que provoca que las personas que lo manifiestan lo den todo sin pensar sin esperar nada a cambio. No es un dame. El hijo pródigo buscó un dame, un amor filio hacia su padre. Pero hoy día el Padre nos está diciendo: tienes que amarme con un amor ágape, sin esperar nada a cambio. Busca que yo sea glorificado. Eso es lo que dice el Padre hoy día, esta mañana. El amor ágape se enfoca en el bienestar y la tranquilidad del ser amado. Wow.
Jesús se enfocó en el bienestar y la tranquilidad del Padre. Y ese tiene que ser nuestro corazón. Por eso es necesario tomar la cruz en obediencia y morir. Porque ahí está la ganancia. Morir a nuestros pecados, deseos, pasiones, debilidad predominante. Qué tremendo fue para Jesús obedecer al Padre, siendo que por medio de Jesús todas las cosas en Él subsisten. Sin lugar a dudas es interesante y son misterios que de pronto no podemos entender al 100%. Y en el cielo sí lo entenderemos. Porque estará el príncipe de los pastores, quien es Jesús, enseñándonos por la eternidad. En Juan 12:24 dice: de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. En Joel hay una parte interesante que no la alcancé a poner. En Joel 2:1 que dice de que cuando el grano cae y se pudre, no genera nada de fruto. Pero cuando el grano cae y muere, genera fruto. ¿Cuándo las cosas se pudren? ¿Cuándo las cosas se mueren? Morir es realmente despojarse de todo, como lo hizo Jesús. Se despojó de su condición. El tercer punto es el siguiente. Dios le da un nombre, autoridad. Un hijo tratado garantiza lo delegado. Y aquí dice la palabra en Apocalipsis 3:20-22. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y él cenará con él vamos a leerlo de nuevo. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hay un dame que es superior y supremo a cualquier dame acá en la tierra. Y ese dame es que nos sentemos a la diestra del trono de Jesús por la eternidad. Y esa es una esperanza mucho mayor a cualquier trátame y a cualquier dame que yo puedo tener acá en la vida. Pero antes de ese versículo dice: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz. Y hoy día Jesús está llevando y está tocando nuestra puerta, nuestro corazón. Y nos está llamando y está diciendo: si alguno oye mi voz. Y dice: y abre la puerta. El apóstol Pablo dice: haya pues en vosotros este mismo sentir. Es una decisión personal tener el sentir de Cristo, pero también una decisión personal abrir la puerta. Abrir la puerta significa ser vulnerable como ese joven del brazo seco. Pero acá hay dos puntos importantes que quiero entrar para ir terminando la palabra. El primero, que dice la palabra que una vez que tú abres, Jesús viene y cena contigo. Y en la cena, después de la cena, lo que el Señor hace es confrontar tu debilidad predominante. Y vamos a ir a un ejemplo bíblico. Yo quiero hablarte de lo siguiente. No sé cuánto llevo. Pero quiero hablarte de lo siguiente y voy a hacerlo más rápido para ir terminando. Cuando Pedro fue llamado por Jesús, él toda la noche había estado tirando redes, ¿se acuerdan? Y de repente Jesús en la orilla le dice: boga mar adentro, y lanza las redes. Y Pedro, ¿qué es lo que hace? Señor, hemos estado pescando toda la noche, maestro, pero bueno, démosle. Así que él lo hace y lanza sus redes. La pesca milagrosa. Cuando viene Pedro, se encuentra con la santidad de Jesús. Porque Pedro no dice: oh, wow, eres poderoso. Pedro dice: apártate de mí, porque soy un hombre pecador. Pedro tuvo un encuentro con Jesús ese día. Sin embargo, acá vamos a ir, Pedro tenía una debilidad predominante: su carácter. Y su concepto de sí mismo era más elevado. Así que resulta que cuando Pedro niega a Jesús 3 veces, Pedro entra en un estado de tristeza profunda,
Porque fue un proceso de 3 años viendo milagros, prodigios, portentos. 3 años donde él estaba haciendo la voluntad de Dios. Pero su debilidad predominante le jugó una mala pasada. Él negó 3 veces a Jesús y con maldición. En esa época yo siempre le enseño a los jóvenes que no existía el notario. Hoy en día tú vas a un notario, firma y eso tiene validez, no tu palabra. En ese tiempo, cuando Pedro negó a Jesús, es lo equivalente a ir a un notario y frente a un notario, un juez, decir yo no creo en Jesús, yo no estoy con Jesús, etcétera, etcétera, y maldiciéndolo. Ese nivel de agravio hizo Pedro, pero fue por su debilidad predominante. ¿Saben por qué? Porque él tenía un carácter débil, era un hombre impulsivo. Y como era impulsivo, impulsivamente salió del problema. Impulsivamente salió arrancando. No sujetó su corazón. Él tuvo, familia, acá hay algo interesante. Cuando Jesús iba caminando por la tierra, dice en varias ocasiones los discípulos se iban a matarlo. Dice la palabra que Jesús pasaba entre medio de ellos y ellos no se daban cuenta. Pedro sabía cuál era el camino. Estoy seguro que él iba a pasar entre medio de los fariseos y no se iban a dar cuenta. Pero él, ¿qué hace? Sigue su debilidad predominante. Con su propio carácter sale arrancando. Así que resulta que en un momento, en la tercera vez cuando Jesús se encuentra con los discípulos después de haber resucitado, su tercera vez de encuentro con su cuerpo glorificado, Jesús estaba a la orilla del camino y Pedro estaba pescando toda la noche. Jesús repitió su historia de amor con Pedro. Y es lo que hace con nosotros una y otra vez. Jesús esperó nuevamente la misma condición. Pedro pescando toda la noche y sin poder pescar. Jesús le dice, tira las redes al otro lado y hace una pesca. Juan dice, es el maestro, y Pedro salta corriendo hacia el maestro. Pero cuando llega, acá hay un principio importante. Cuando llega, Jesús le tenía un desayuno. Y estaba invitando a Pedro a cenar con él. Y hoy día Jesús tiene un desayuno, tiene una comida para ti. Y te está invitando. Y cuando Pedro va y come el pez y el pescado que Jesús le tenía, en ese momento la palabra dice lo siguiente. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta a mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta a mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde quieras, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte habría de glorificar a Dios. Dicho esto, añadió, sígueme. Nuevamente le ratificó su llamado. Pero acá yo quiero hablarte lo siguiente. En Mateo, para que vayan contextualizando, en Mateo 26, 33, Jesús le responde a Pedro le responde a Jesús y le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca más me escandalizaré. Aunque todos se escandalicen, yo nunca me voy a escandalizar de ti. Yo voy primero. Aunque esto te renieguen, yo voy a morir ahí. Porque él tenía un concepto sí mismo mayor que el que debe tener. Por eso Jesús le dice, Pedro, lo confronta en amor después de haber comido. ¿Me amas más que a estos? ¿Me amas más que a estos? Está confrontando su debilidad predominante. Y a la vez lo está sanando. La segunda pregunta, Pedro, ¿me amas? Y ahí no le está diciendo más que a estos. Ahí está hablando a su corazón. Y él está ratificando su amor. Pero la tercera vez, Pedro, ¿me amas? Y ahí Jesús está restaurando su corazón. Porque él ahí se acuerda que lo había negado 3 veces. Yo no sé cuál es tu debilidad predominante.
Pero yo creo que Dios hoy día quiere venir como lo hizo con Pedro. Y va a venir sobre tu corazón. Pero tú tienes que abrirle la puerta. Y tienes que decirle: Señor, yo te amo. Yo te amo de forma desinteresada. El domingo pasado Dios hizo una sanidad sobre nuestros corazones. Pero hoy día el Señor está entrando a lo profundo de nuestro corazón y te está preguntando de una debilidad predominante, justa, puntual. Así que, familia, lo interesante de todo esto es que yo les leí una palabra: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Qué significa vencer? El apóstol Pablo, cuando le escribe a Timoteo, le dice: ya estoy terminando de pelear la buena batalla. Hay una corona de justicia reservada para mí. Hay una corona de justicia reservada para ti. Hay una silla en los cielos reservada para ti. Es al lado del Maestro. Podrás sentir su olor. Podrás sentir su mano. Podrás hablar todo el tiempo con Él. Pero al que venciere. ¿Y qué significa vencer? Y hay una realidad espiritual tanto que tú y yo tenemos. Romanos 8, 28 al 30. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tanto tú como yo, cuando reconoce cada mañana que Jesús es su Señor, estás venciendo para sentarte al lado de su trono por la eternidad y compartir con Él, con el amado de nuestra alma. Yo quiero hacer una pregunta: ¿cuántos de nosotros Dios hoy día está hablándonos? ¿A cuántos de nosotros Dios hoy día está hablando en nuestro corazón? Yo siento muy fuerte que Dios dice: yo estoy ahora a la puerta y llamo, y derramaré mi santidad. Padre, ven, Espíritu Santo, sobre tu casa. Acá estamos tus hijos. Acá estamos tus hijos. Acá estamos tus hijos. Reconocemos, Señor Jesús, que necesitamos de ti. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que así como Pedro tuvo una cena contigo y después tú tocaste su corazón, así también en este momento tú estás, Señor, con una cena. Y esa cena diciendo: yo tengo pan y tengo peces. Yo siento muy fuerte decir en este momento que hay personas que se sienten muy cansadas, muy apesadumbradas, que ha sido difícil. Y Dios dice: yo acá tengo un pan y peces que te va a reanimar, te va a reafirmar, va a darte esa identidad que es en mí y te voy a sobreabundar. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que en este momento venga tu persona sobre cada uno de nosotros. Yo estoy a la puerta. Ese es el Padre, ese Jesús, tocando la puerta de tu corazón. Con una mano toca la puerta, pero con otra tiene pan y pescado para darte. Con una mano toca tu puerta de tu corazón y con otra está teniendo algo para entregarte. Padre, yo te doy gracias por esto, Señor. Gracias porque tú estás en medio de nosotros. Gracias porque tú te estás moviendo. Gracias porque tú, Jesús, es el mejor ejemplo.
el ejemplo más profundo y más hermoso que podamos tener acá en la tierra. Ven sobre nosotros ahora, papá.